Un neurocirujano, extenuado tras una guardia de 12 horas en el hospital, ve su rutina interrumpida al ser bruscamente abordado por una florista en la calle. Desesperada, ella le ruega que finja ser su novio, ya que está siendo acosada por su ex. El médico accede a ayudarla, pero queda profundamente conmocionado al reconocer al acosador. Es su propio hermano mayor, un empresario casado y padre de familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La sirena de la ambulancia aún resonaba en los oídos del doctor Bernardo Rivas mientras caminaba agotado por las calles céntricas de Buenos Aires. 12 horas de guardia en el hospital italiano habían consumido sus energías. La neurocirugía de emergencia que había realizado aquella tarde fue especialmente desgastante. Un joven con traumatismo craneal grave tras un accidente de moto. Bernardo había logrado estabilizarlo, pero sabía que las próximas 48 horas serían decisivas. El cielo de fin de tarde se pintaba de naranja sobre Puerto Madero cuando decidió tomar un camino alternativo a casa, evitando el caótico tráfico de la avenida 9 de Julio. Fue entonces cuando sintió que alguien tiraba de su brazo con fuerza. «Por favor, ayúdeme». Una voz femenina, temblorosa y desesperada, hizo que Bernardo se girara rápidamente. Frente a él estaba una joven de aproximadamente 30 años, cabello rizado recogido en un moño desalineado, ojos castaños muy abiertos por el pánico. Llevaba un ramo de girasoles parcialmente aplastado y su respiración estaba acelerada, como si hubiera corrido. «Necesito que finja ser mi novio. Ahora, por favor», suplicó, mirando nerviosamente por encima del hombro. «Hay un hombre siguiéndome desde hace 3 cuadras. Mi ex no acepta el fin de la relación». Bernardo, aún aturdido por el abordaje repentino, apenas tuvo tiempo de procesar el pedido cuando la mujer entrelazó su brazo con el suyo y forzó una sonrisa tensa, como si fueran una pareja. «Mi nombre es Lucía Campos. Solo acompáñeme un poco, por favor. Juro que no estoy loca». Algo en su mirada, una mezcla de desesperación genuina y vulnerabilidad, hizo que el médico asintiera. Después de todo, había jurado ayudar a las personas en peligro. «Está bien», respondió en voz baja. «Soy Bernardo». Mientras caminaban juntos por la acera arbolada de la Avenida de Mayo, Bernardo notó a un hombre de traje azul marino acercándose a pasos decididos. El médico sintió que Lucía apretaba su brazo con más fuerza. «Es él», susurró. Bernardo miró al hombre y sintió que su corazón se detenía un instante. Bajo la luz dorada del atardecer porteño reconoció inmediatamente aquel rostro. Era Agustín Rivas, su hermano mayor. Un empresario del sector inmobiliario, Agustín era 10 años mayor que Bernardo. Casado desde hacía más de 15 años con Carla, tenía un hijo de 12 años, Pedro. Era considerado un ejemplo de éxito por la familia Rivas, un hombre que había transformado el pequeño negocio de su padre en una de las mayores constructoras de Capital Federal. Por un momento, Bernardo pensó en soltar el brazo de Lucía y aclarar el malentendido. Después de todo, debía haber alguna explicación. Su hermano era un hombre respetado, conocido por su generosidad con instituciones de caridad y su sólido matrimonio con Carla. Pero antes de que pudiera decidir, Agustín ya estaba delante de ellos. Su mirada transitó de sorpresa a irritación al reconocer a su hermano al lado de Lucía. «¿Bernardo?». El tono de Agustín cargaba una mezcla de asombro y algo que el médico no podía descifrar. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Yo podría preguntar lo mismo», respondió Bernardo, instintivamente colocándose ligeramente delante de Lucía. «No esperaba encontrarte en este lado de la ciudad». Los ojos de Agustín se entrecerraron, fijos en Lucía, que sostenía su mirada con visible incomodidad. «¿Ustedes se conocen?». No, preguntó el empresario, su voz ahora cargada de una falsa casualidad. Bernardo dudó por un segundo, pero algo en la postura amenazante de su hermano le hizo tomar una decisión. «Sí», respondió, pasando el brazo por la cintura de Lucía. «Nos estamos conociendo hace algunas semanas». Un silencio denso se instaló entre los tres. Agustín se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Interesante. Muy interesante». Agustín forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Necesitaba hablar con Lucía sobre un proyecto de paisajismo para el nuevo emprendimiento de la constructora. Hizo un trabajo excepcional en el edificio Cabanag. La mentira era tan transparente que Bernardo sintió una oleada de
decepción y rabia crecer dentro de él. Creo que cualquier asunto profesional puede ser tratado en horario comercial. En la oficina, replicó Bernardo, manteniendo la compostura que años de situaciones de emergencia en el hospital le habían enseñado. Agustín lanzó una mirada dura a Lucía, que permanecía en silencio, agarrada al ramo de girasoles como si fuera un escudo. Claro, tienes razón. Agustín dio un paso hacia atrás. Fue solo una coincidencia encontrarla aquí. Hablaremos en otra oportunidad, Lucía. Su tono cargaba una amenaza velada que no pasó desapercibida para Bernardo. De hecho, interrumpió Bernardo, Lucía está bastante ocupada las próximas semanas. Si el asunto es urgente, sugiero que hables con otro profesional. Los hermanos se miraron fijamente por algunos segundos, un duelo silencioso que parecía cargar el peso de verdades no dichas. Entiendo. Agustín finalmente retrocedió. ¿Nos vemos en el asado de domingo en lo de mamá, entonces? Estaré allí, respondió Bernardo secamente. Con una última mirada a Lucía, Agustín se alejó, desapareciendo entre los transeúntes de la concurrida calle. Solo cuando su hermano ya estaba lejos, Bernardo sintió a Lucía soltar el aire, como si hubiera contenido la respiración durante todo el encuentro. Ella se apartó de él, temblando ligeramente. «¿Usted lo conoce?» No era una pregunta, sino una constatación cargada de incredulidad. «Tienen el mismo apellido. ¿Son parientes?» «Es mi hermano mayor», confirmó Bernardo, aún procesando lo que acababa de suceder. «Agustín Rivas». Lucía palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Dios mío», murmuró ella cubriéndose la boca con la mano. «Yo no sabía. Juro que no sabía». Bernardo la guió hasta un banco cerca del paseo, lejos de las miradas curiosas de los transeúntes. El sol ya se ponía sobre el antiguo centro porteño, tiñendo los edificios históricos con una luz anaranjada que contrastaba con la gravedad del momento. «Cuéntame todo», le pidió, con la misma voz tranquila que usaba para dar noticias difíciles a los familiares de pacientes. Lucía respiró hondo, apretando los girasoles con tanta fuerza que algunos pétalos cayeron sobre su regazo. «Conocí a su hermano hace 3 meses, cuando fui contratada para hacer los arreglos florales para la inauguración de uno de los emprendimientos de su constructora», comenzó ella. «Me dijo que se estaba separando, que vivía solo de apariencias con su esposa. Me invitó a cenar y yo le creí». Una lágrima rodó por su rostro. Al principio era solo trabajo, después vinieron los regalos, los encuentros discretos. Nunca me llevaba a lugares públicos aquí en Buenos Aires, siempre decía que era para protegerme de chismes que podrían perjudicar mi florería. Bernardo escuchaba en silencio, intentando conciliar la imagen del hermano ejemplar con el hombre que Lucía describía. Hace 2 semanas, yo estaba en el shopping y vi a su hermano con una mujer y un niño, claramente en un paseo familiar. La mujer lo llamó amor, el niño papá. No había forma de fingir que era solo una apariencia. «Carla y Pedro», murmuró Bernardo. «Confronté a su hermano aquella noche. Admitió que aún estaba casado, que nunca había planeado separarse. Dijo que yo debería entender que hombres como él tienen necesidades». Terminé todo en el acto. Lucía se secó las lágrimas con la manga de la blusa. Desde entonces, no me deja en paz. Aparece en mi tienda, me llama de números desconocidos, me sigue. Hoy fue la 3ª vez esta semana. El sol había desaparecido completamente y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a su alrededor. En el puente los autos formaban una fila interminable, sus faros como luciérnagas metálicas en la noche que llegaba. Bernardo intentaba absorber cada palabra de Lucía, sintiendo el peso de una verdad que amenazaba con demoler la imagen que tenía de su hermano y, tal vez, de toda su familia. «Te voy a llevar a casa», dijo finalmente, «y mañana vamos a resolver esto». La noche cayó completamente sobre Buenos Aires mientras Bernardo conducía en silencio. A su lado, Lucía miraba por la ventana, sus dedos aún entrelazados nerviosamente entre los tallos de los girasoles marchitos. «Gira a la derecha en el próximo cruce», indicó ella, su voz casi un susurro. «Es esa casa verde con portón blanco». La florería Girasol ocupaba la planta baja de una casa antigua en el barrio de San Telmo. En el piso de arriba, un pequeño apartamento servía de residencia para Lucía. No era lujoso, pero tenía personalidad. Macetas colgaban de las ventanas y una discreta placa de madera indicaba el negocio. «¿Vives sola?», preguntó Bernardo estacionando el auto. «Sí», respondió ella dudando en bajar.
Pero no se preocupe, tengo una vecina que siempre me vigila. Doña Elena, una señora jubilada que prácticamente adoptó mi tienda como extensión de su casa. Bernardo asintió, pero algo en su instinto médico, el mismo que lo alertaba cuando un paciente necesitaba atención especial, lo hizo salir del auto y acompañarla hasta la puerta. «Tienes mi número ahora», dijo él entregándole una tarjeta. «Cualquier cosa, no dudes en llamar. Y mañana voy a hablar con mi hermano». Lucía sostuvo la tarjeta como si fuera algo precioso. «Gracias, doctor Bernardo. Lamento mucho involucrarlo en esto. Si hubiera sabido...» «No te culpes», interrumpió él. «No hiciste nada malo». Cuando Bernardo volvió al auto, su celular vibró. Era un mensaje de Agustín. «Necesitamos hablar. Urgente. Esa mujer no es quien tú piensas». Seguido de otro. «Es peligrosa, Bernardo. Una estafadora. Ya hizo esto con otros hombres. Amenazó a mi familia. Por favor, llámame». Bernardo sintió que la sangre le hervía. La hipocresía de su hermano era tan evidente que llegaba a ser absurda. Decidió no responder inmediatamente. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos y no actuar por impulso. A la mañana siguiente, tras una noche mal dormida, Bernardo llegó al hospital más temprano de lo habitual. Se concentró en sus pacientes, agradeciendo mentalmente por la rutina exigente que le impedía rumiar sobre los eventos del día anterior. Durante su pausa para el almuerzo, recibió un nuevo mensaje, esta vez de Lucía. «Doctor Bernardo, su hermano apareció en la florería hoy. Cuando me negué a atenderlo, comenzó a gritar delante de los clientes, diciendo que yo lo había engañado y robado dinero suyo. Tengo miedo». Adjunta al mensaje, había una foto de la florería con los arreglos de mesa volcados y pétalos esparcidos por el suelo. El corazón de Bernardo se aceleró. Esto ya no era solo un caso extramatrimonial, era acoso, intimidación. Intentó llamar a Lucía, pero ella no contestó. Envió un mensaje pidiendo que se quedara en un lugar seguro y prometiendo pasar por la florería tan pronto como terminara su guardia. A las 18:08, cuando finalmente salió del hospital, Bernardo condujo directo al barrio de San Telmo. Encontró la florería cerrada, con las persianas bajas. Llamó varias veces, buscando a Lucía, hasta que una señora mayor salió de la casa de al lado. «¿Usted está buscando a Lucía?», preguntó doña Elena, ajustándose las gafas para verlo mejor. «Sí, soy amigo de ella. Bernardo Rivas». La mención del apellido hizo que la expresión de la señora se endureciera. «Rivas, ¿eh? ¿Pariente de ese hombre que vino aquí esta mañana haciendo todo ese escándalo?» «Lamentablemente sí, es mi hermano», admitió Bernardo. «Pero estoy aquí para ayudar a Lucía, no para causar problemas». Doña Elena lo estudió por algunos segundos antes de decidir confiar en él. «Se fue», reveló la señora bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Cerró la tienda, agarró una valija y dijo que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Me pidió que cuidara las plantas y cancelara los pedidos pendientes. Bernardo sintió un nudo en el pecho. ¿Dijo a dónde iba o cuándo volvería? No, mi hijo. Solo dijo que necesitaba distancia para sentirse segura de nuevo. Nunca vi a la chica de esa manera, los ojos hinchados de tanto llorar, temblando como una hoja al viento. En ese momento, el celular de Bernardo vibró con un mensaje de Lucía. «Estoy en el terminal de retiro. Voy a casa de mi tía en Córdoba. Necesito tiempo lejos de aquí. Su hermano está esparciendo mentiras sobre mí, diciendo que soy una estafadora. Tengo miedo de que esto afecte mi negocio permanentemente. Gracias por su ayuda de ayer. Fue un caballero en un momento que lo necesitaba mucho». Sin pensarlo dos veces, Bernardo subió al auto y condujo hasta la terminal de retiro. El lugar estaba concurrido, como siempre en las primeras horas de la noche. Buscó entre la gente hasta avistar a Lucía, sentada sola en un banco cerca de la puerta de embarque, una pequeña valija a sus pies. Al verlo acercarse, ella se levantó, sorprendida. «Doctor Bernardo, ¿qué hace aquí?» «No podía dejarte ir así», respondió él. «Esta situación... No es justo que tengas que abandonar tu vida por el comportamiento de mi hermano». Lucía sonrió tristemente, reajustando la correa del bolso en el hombro. «Es solo por un tiempo. Necesito que las cosas se calmen. Su hermano tiene contactos, influencia. La gente le cree a él, no a mí. Soy solo la florista. La mujer que supuestamente intentó destruir un matrimonio». Un anuncio sonoro informaba que el ómnibus a Córdoba partiría en 15 minutos. «Voy a demandar a mi hermano si es necesario», dijo Bernardo determinado.
Lo que está haciendo es delito. No. Lucía sacudió la cabeza con vehemencia. Por favor, no lo haga. Solo empeoraría todo. Yo solo quiero paz. Seguir mi vida. Respiró hondo, como si reuniera coraje. Hay algo más que usted necesita saber, continuó, su voz ahora casi inaudible en medio del bullicio de la terminal. Su hermano, cuando descubrí que estaba casado, que tenía un hijo, yo no sabía que era su sobrino. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Terminé todo inmediatamente. Jamás estaría con un hombre casado. Si lo hubiera sabido desde el principio. Hizo una pausa, luchando contra la emoción. Por favor, si un día se encuentra con su esposa, Carla, en verdad, dígale que yo no sabía, que nunca quise hacerle daño a ella ni a su hijo. La advertencia final para el embarque sonó y Lucía tomó su valija. Tengo que irme. Gracias por todo, doctor Bernardo. Llámame solo Bernardo, respondió él, sintiéndose extrañamente conectado a esta mujer que había conocido hacía menos de 24 horas. Y avísame cuando llegues a salvo, por favor. Ella asintió, y por un breve momento sus ojos se encontraron, una mirada cargada de posibilidades que quizás nunca se concretarían. Luego, se giró y caminó en dirección al ómnibus. Bernardo permaneció inmóvil, observando el vehículo partir, llevando a Lucía lejos del embrollo que su hermano había creado. Una rabia fría y calculada comenzó a crecer dentro de él. Ya no era solo sobre la mentira de Agustín a Lucía, era sobre años de admiración ciega por un hombre que no merecía tal reverencia. Condujo hasta la lujosa casa de su hermano en el barrio de Barrio Parque sin avisar. La mansión, con sus jardines impecables y piscina iluminada, parecía burlarse de la sencillez de la florería de Lucía. Tocó el timbre y fue recibido por una empleada que lo reconoció inmediatamente. Doctor Bernardo. ¡Qué sorpresa! El señor Agustín está en el estudio. Voy a avisarle que usted está aquí. No es necesario, respondió él, entrando ya en la casa. Conozco el camino. Encontró a Agustín sentado detrás de un enorme escritorio de jacarandá, hablando por teléfono. Al ver a su hermano, el empresario rápidamente terminó la llamada. ¡Bernardo! Justamente estaba intentando hablar contigo. Necesitamos aclarar este malentendido. No hay nada que aclarar, interrumpió Bernardo, cerrando la puerta del estudio detrás de sí. Sé exactamente quién eres ahora. Agustín se levantó, rodeando el escritorio para quedar frente a su hermano. ¿Tú no entiendes? Esa mujer es peligrosa. Ya intentó extorsionar a otros hombres. Es una manipuladora. Para con eso. La voz de Bernardo resonó por el estudio. Ella se fue, Agustín. Dejó la ciudad por tu culpa. Su negocio, su vida, todo destruido por tus mentiras. Agustín palideció ligeramente, pero mantuvo la postura defensiva. Es mejor así. Ella necesitaba salir de nuestras vidas. Podría haber causado un daño irreparable a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Bernardo rió, incrédulo. La única amenaza para tu familia eres tú mismo, Agustín. Tu infidelidad, tus mentiras. La tensión entre los hermanos era palpable cuando la puerta del estudio se abrió. Carla entró, elegante como siempre en su vestido azul marino, su cabello negro perfectamente arreglado contrastando con la palidez de su rostro. Bernardo, qué sorpresa. No sabía que venías a visitarnos hoy. Miró de un hermano a otro, percibiendo inmediatamente la hostilidad en el ambiente. ¿Sucedió algo? Bernardo encaró a su hermano, dándole una última oportunidad de redimirse, de contar la verdad. Pero Agustín solo le devolvió la mirada, desafiante. El silencio que flotaba en el estudio era casi tangible. Bernardo miró a Carla, la cuñada que siempre había admirado por su elegancia e inteligencia, y sintió el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Sí, Carla, sucedió algo que necesitas saber, dijo Bernardo, ignorando la mirada de advertencia de Agustín. Bernardo. No, comenzó Agustín, dando un paso en su dirección. ¿No qué, Agustín? ¿No le cuentes a tu esposa que la has estado engañando? ¿Que acosaste a una mujer inocente hasta hacerla abandonar la ciudad? Carla miró confusa de uno a otro, su sonrisa cordial desapareciendo gradualmente. ¿De qué estás hablando, Bernardo? Agustín, ¿qué está pasando? Agustín se pasó la mano por el cabello entrecano, una expresión calculadora apoderándose de su rostro. Carla. Querida, Bernardo conoció a una mujer que inventó una historia absurda sobre mí, una estafadora que ya intentó extorsionar a varios hombres de negocios en Buenos Aires. Bernardo no podía creer la facilidad con la que su hermano mentía. Eso es mentira, exclamó girándose hacia Carla. Ayer, por coincidencia, conocí a una mujer llamada Lucía Campos.
Estaba siendo acosada por un hombre, su exnovio. Para mi sorpresa, ese hombre era Agustín. Los ojos de Carla se abrieron de par en par. Tu hermano mantuvo una relación con ella durante 3 meses, continuó Bernardo, decidido a exponer toda la verdad. Hizo que Lucía creyera que se estaba separando de ti, que su matrimonio era solo de apariencias. Cuando ella descubrió la verdad, que él estaba casado y tenía un hijo, terminó todo. Desde entonces Agustín la ha estado acosando, intimidando. Hoy fue a su florería, destruyó arreglos y la difamó públicamente. Carla permaneció inmóvil, su rostro una máscara de shock. Por esta razón, concluyó Bernardo, Lucía dejó la ciudad hoy, abandonó su negocio, su casa, todo por miedo a tu marido. Agustín soltó una risa forzada. Esto es ridículo. Carla, me conoces hace 15 años. ¿De verdad crees que yo haría algo así? Es obvio que esta mujer manipuló a mi hermano, así como intentó manipularme a mí cuando la rechacé. Bernardo sacudió la cabeza, incrédulo. Carla, lo vi con mis propios ojos. Agustín acosando a Lucía en la calle. La manera en que la miró, amenazante. Los mensajes que me envió después, intentando difamarla. Y hoy, el vandalismo en la florería. Hubo un momento de silencio tenso mientras Carla procesaba todo lo que escuchaba. Entonces, para sorpresa de Bernardo, caminó lentamente hasta Agustín y tomó su mano. «Estás siendo injusto con tu hermano, Bernardo», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. Agustín me contó sobre esta mujer hace semanas. Ella lo abordó en un evento de la constructora, ofreció servicios de paisajismo y luego comenzó a hacer insinuaciones. Cuando él la rechazó, ella empezó a inventar historias, a amenazar a nuestra familia. Bernardo no podía creer lo que oía. «Esto es absurdo». «¿Le crees así, sin cuestionar?» «¿Por qué no le creería? Es mi marido, el padre de mi hijo, un hombre respetado en toda Buenos Aires», respondió Carla, levantando la barbilla en un gesto desafiante. «En cambio tú, Bernardo, siempre fuiste fácilmente manipulado, siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando no hay nada bueno que ver». Agustín sonrió, triunfante. «Deberías disculparte, hermano, con Carla, conmigo, con nuestra familia. Esta mujer casi consigue lo que quería, separarnos». Bernardo miró de uno a otro, percibiendo la extensión de la manipulación de Agustín. No era solo Lucía a quien había engañado, era a toda la familia Rivas, durante años. «No puedo creer que hables en serio, Carla. Conozco a mi hermano hace 35 años. Sé cuándo está mintiendo. Y yo conozco a mi marido hace 15 años», replicó ella. «Sé qué tipo de hombre es. Un hombre que construyó un imperio de la nada, que dona a caridad, que es respetado por todos. Un padre ejemplar para Pedro. ¿Y qué hay de los mensajes que me envió? ¿Los clientes que presenciaron el escándalo en la florería hoy?» Agustín solo estaba intentando protegerte, alertarte sobre esta mujer. Y en cuanto a la escena en la florería, apuesto a que fue armada por ella misma, para incriminarlo. La convicción de Carla era asustadora. Bernardo se dio cuenta de que no importaba lo que dijera. Ella había elegido creer en su marido. «Creo que es mejor que te vayas». «Bernardo», dijo Agustín, colocando el brazo alrededor de la cintura de Carla. «Cuando estés más tranquilo, podemos conversar. No tengo nada más que hablar contigo», respondió Bernardo dirigiéndose a la puerta. Se detuvo y miró a su cuñada. «Carla, si un día quieres saber la verdad, búscame. La única verdad que necesito conocer es la que vivo todos los días al lado del hombre que amo», respondió ella fríamente. «Y por favor no vengas al asado de domingo. No quiero que Pedro vea esta desarmonía entre ustedes». Las palabras golpearon a Bernardo como un puñetazo en el estómago. Ser privado de la presencia de su sobrino, a quien tanto amaba, era un golpe que no esperaba. «Como quieras», dijo él, saliendo del estudio con la dignidad que logró reunir. Mientras conducía de vuelta a su apartamento en el barrio de Recoleta, Bernardo intentaba procesar todo lo que había sucedido. La traición de su hermano, la ceguera voluntaria de Carla, la injusticia sufrida por Lucía y ahora el distanciamiento de la familia. En los días que siguieron, la ruptura solo se profundizó. Doña Rosa, la madre de los hermanos Rivas, llamó a Bernardo profundamente decepcionada. «¿Cómo pudiste acusar a tu hermano de esa manera, Bernardo? ¿Destruir la armonía de nuestra familia por la palabra de una extraña?» «Agustín está destrozado. Mamá, no fue así. No quiero oír. Siempre tuviste envidia del éxito de tu hermano.
siempre viviendo a su sombra. Pero inventar algo tan horrible, nunca pensé que llegarías a ese punto. La conversación terminó con doña Rosa exigiendo que Bernardo se disculpara con Agustín y Carla si quería ser recibido nuevamente en la casa familiar, una condición que él no podría aceptar, no cuando conocía la verdad. Las semanas se transformaron en meses. Bernardo se aisló en el trabajo, dedicándose aún más a sus pacientes. Ocasionalmente recibía mensajes de Lucía, que se había establecido en Córdoba y comenzaba lentamente a reconstruir su vida, abriendo un pequeño puesto de flores en el mercado central. En uno de esos mensajes, ella escribió: "A veces pienso en volver a Buenos Aires, extraño mi espacio, mis clientes, pero entonces recuerdo la mirada de su hermano, la impunidad con la que actuó, y el miedo vuelve. Es como vivir en una prisión invisible, doctor Bernardo. Espero que un día esto pase". Bernardo quería decirle que regresara, que él la protegería, que enfrentarían a Agustín juntos, pero sabía que sería una promesa vacía. Su propio hermano había orquestado su aislamiento de la familia con una maestría asustadora. La Navidad llegó y fue la primera vez en 35 años que Bernardo no participó de la cena de la familia Rivas. En su lugar, hizo guardia voluntaria en el hospital, permitiendo que colegas con hijos pequeños pasaran la noche con sus familias. Fue durante esa guardia que conoció a Mariana, una enfermera recién contratada de la UCI pediátrica, que también había optado por trabajar en la fecha festiva. Mariana era lo opuesto a todo lo que Bernardo había experimentado en los últimos meses. Sincera, directa, sin agendas ocultas. Comenzaron a acercarse primero como colegas, luego como amigos y finalmente como algo más. Fue Mariana quien lo ayudó a aceptar el distanciamiento de la familia, quien lo convenció de que había personas que merecían su amor y confianza, a pesar de la traición de su hermano. Tu familia eligió creer la versión que les causaba menos dolor, le explicó ella una noche mientras caminaban por la costanera. Es más fácil pensar que una extraña mintió que aceptar que alguien que amamos por tanto tiempo es capaz de tanta crueldad. 3 años pasaron casi sin contacto con la familia Rivas. Bernardo sabía por colegas del hospital que su sobrino, Pedro, ahora con 15 años, crecía fuerte y saludable, que Agustín había expandido sus negocios al sur, que Carla continuaba como la perfecta esposa del empresario exitoso. Lucía finalmente dejó de enviar mensajes. El último que Bernardo recibió de ella decía que se estaba mudando a Córdoba capital, donde iniciaría un curso de derecho. "Cini, quiero ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que yo pasé", había escrito. "Gracias por haber sido la única persona en Buenos Aires que creyó en mí". La vida de Bernardo había encontrado un nuevo equilibrio. Su relación con Mariana había florecido. Ahora vivían juntos en su apartamento, planeando un futuro donde las heridas del pasado parecían cada vez más distantes. Hasta que, en una madrugada de sábado, su celular sonó. El número de Carla parpadeaba en la pantalla. Por un momento, Bernardo consideró no atender. ¿Qué derecho tenía ella de perturbarlo después de tanto tiempo? ¿Después de todo lo que había sucedido? Pero algo, quizás el médico en él, acostumbrado a atender llamadas de emergencia, lo hizo deslizar el dedo por la pantalla. Bernardo. La voz de Carla estaba irreconocible, temblorosa y desesperada. "Por favor, es Pedro. Hubo un accidente. Está en el italiano. Los médicos dicen que necesitan un neurocirujano urgente. Dicen que tú eres el mejor". El corazón de Bernardo se aceleró. Pedro, su sobrino. ¿Qué pasó? Estaba andando en skate con sus amigos. Se cayó, se golpeó la cabeza. Está en coma, Bernardo. "Por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero... ¡Es Pedro!". La voz de Carla se quebró en un sollozo. "Voy para allá ahora", dijo Bernardo, levantándose ya de la cama bajo la mirada preocupada de Mariana. "Gracias", murmuró Carla. "Agustín está fuera de la ciudad en una reunión en Rosario. Estoy intentando contactarlo, pero... no importa. Yo cuidaré de Pedro". Mientras conducía por las calles vacías de Buenos Aires en dirección al hospital, Bernardo sintió un torbellino de emociones. Rabia hacia su hermano y cuñada por haberlo alejado de la familia durante años. Miedo por el estado de su sobrino. Y un extraño sentimiento de que, de alguna manera, el destino le estaba ofreciendo una oportunidad de redención. No para él, que siempre había sabido la verdad, sino para aquellos que habían elegido vivir en la mentira. Las luces del quirófano del hospital italiano nunca parecieron tan intensas para Bernardo.
Sus manos, siempre firmes durante procedimientos complejos, se movían con precisión milimétrica mientras trabajaba en el cerebro de Pedro. El adolescente había sufrido un traumatismo craneal grave, con hemorragia subdural que necesitaba ser contenida inmediatamente. Más succión aquí, instruyó Bernardo al equipo, concentrado en la delicada operación. Necesitamos tener visibilidad total de esa área. Durante 6 horas, Bernardo luchó por salvar la vida de su sobrino, alejando cualquier pensamiento sobre el pasado, sobre Agustín, sobre los años de distanciamiento. En ese momento, existía solo el paciente y el procedimiento, una danza precisa entre vida y muerte que exigía su concentración total. Cuando finalmente cerró el cráneo de Pedro y dio los últimos puntos en la incisión, Bernardo sintió el peso del cansancio. Había sido una de las cirugías más desafiantes de su carrera, no por la complejidad técnica, sino por la implicación emocional. «Excelente trabajo, doctor», comentó la instrumentadora mientras retiraba el equipo. «Estuvo cerca». Bernardo solo asintió quitándose la mascarilla quirúrgica. Sí, había estado cerca. Si Carla hubiera dudado unos minutos más en llamarlo, si él hubiera llegado más tarde, si no hubiera tenido la experiencia con casos similares, tantas variables que podrían haber resultado en un desenlace trágico. En la sala de espera, Carla aguardaba, el rostro marcado por horas de lágrimas y angustia. Al ver a Bernardo se levantó de un impulso. «¿Cómo está él?» «La cirugía fue exitosa», respondió Bernardo, manteniendo el tono profesional que usaba con familiares de pacientes. «Logramos contener la hemorragia y reducir la presión intracraneal. Ahora necesitamos esperar. Las próximas 48 horas serán críticas». Carla se cubrió la boca con las manos, los hombros temblando en un llanto silencioso de alivio. «Gracias», murmuró ella entre sollozos. «Gracias por venir, incluso después de todo». «No lo haría por Agustín», dijo Bernardo honesto. «Lo hice por Pedro. Él siempre fue un buen chico. No tiene la culpa de las elecciones de los adultos a su alrededor». Carla asintió, secándose las lágrimas. «Agustín está volviendo de Rosario. Tomó el primer vuelo. Debe llegar en algunas horas. Entiendo. Dejaré instrucciones detalladas al equipo. No necesitamos encontrarnos». «Bernardo», Carla dudó. «¿Podrías quedarte? ¿Al menos hasta que Pedro despierte? Los otros médicos dijeron que tú eres el único que realmente entiende lo que pasó, que puede evaluar mejor su evolución». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que Bernardo nunca había visto antes en la siempre controlada Carla. Por un momento, se preguntó si ella finalmente comenzaba a ver más allá de la fachada de perfección que había construido alrededor del matrimonio. «Me quedaré hasta que esté fuera de peligro», accedió finalmente. «Pero prefiero evitar confrontaciones con Agustín. No le haría bien a nadie, especialmente a Pedro». Las horas siguientes fueron de vigilancia constante. Bernardo monitoreaba los signos vitales de Pedro, verificaba las tomografías, ajustaba medicaciones. El adolescente permanecía en coma inducido, su joven cuerpo luchando por recuperarse del trauma. Durante ese tiempo, Bernardo observó a Carla. La siempre impecable esposa de Agustín ahora parecía una sombra de sí misma. Cabello despeinado, ojeras profundas, ropa arrugada. No salió del hospital ni por un minuto, negándose a dejar a su hijo incluso cuando las enfermeras insistieron en que descansara. En la madrugada del segundo día después de la cirugía, mientras Bernardo examinaba los nuevos exámenes de Pedro, Carla rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «Yo le creí», dijo ella, casi en un susurro, «porque era más fácil. Porque la alternativa era admitir que pasé 15 años al lado de un hombre que no conozco realmente». Bernardo la miró, sorprendido por la confesión inesperada. «Carla, no estoy pidiendo perdón», continuó ella, los ojos fijos en su hijo inconsciente. «Solo estoy intentando explicar. Después de que te fuiste ese día, comencé a notar cosas, pequeños detalles que siempre ignoré. Llamadas que atendía en otra habitación, viajes de negocios que se extendían sin explicación, excusas cada vez más elaboradas». Hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción, pero aún así, elegí creerle. Por Pedro, por la imagen de la familia perfecta que construimos, por mi propia cordura. Es más fácil ser engañada que admitir que una se permitió ser engañada por tanto tiempo. Bernardo no sabía qué responder. La confesión de Carla era al mismo tiempo un pedido velado de comprensión y una justificación para sus acciones. «Lo que importa ahora es Pedro», dijo él finalmente. «Va a necesitar estabilidad, apoyo». Carla asintió,
agradecida por el cambio de tema. En la mañana del tercer día, los parámetros de Pedro comenzaron a mejorar significativamente. Bernardo decidió reducir la sedación, permitiendo que el adolescente emergiera gradualmente del coma. Fue en ese momento que Agustín llegó. Bernardo lo vio antes incluso de escuchar su voz, la figura imponente en el pasillo, hablando con enfermeras como si comandara una de sus obras. 3 años habían pasado, pero Agustín parecía el mismo, confiado, controlador, acostumbrado a que se obedecieran sus órdenes. Bernardo respiró hondo, preparándose para el encuentro inevitable. Por Pedro mantendría la civilidad. ¿Cómo está?, y preguntó Agustín, entrando en la habitación de UCI sin saludar a su hermano, dirigiéndose directamente a Carla. Mejor, respondió ella, sin levantarse de la silla al lado de la cama de su hijo. Bernardo está reduciendo la sedación. Debe comenzar a despertar en las próximas horas. Agustín finalmente miró a su hermano, una mezcla de incomodidad y gratitud renuente en su rostro. Gracias por cuidarlo, dijo, extendiendo la mano en un gesto formal. Bernardo aceptó el apretón de manos brevemente, notando lo extraño que resultaba el contacto después de tanto tiempo. Hice lo que cualquier médico haría, y lo que cualquier tío haría por su sobrino. Aún así, gracias. Sé que no nos hablamos hace mucho tiempo. 3 años, completó Bernardo. 3 años sin saber nada de mi sobrino, sin ser invitado a cumpleaños, graduaciones, navidades. Agustín tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las cosas se complicaron después de aquel día, se justificó. Tú estabas trastornado haciendo acusaciones. Pensamos que lo mejor era darnos tiempo. ¿Tiempo?, repitió Bernardo incrédulo. Ustedes me excluyeron completamente de la familia porque dije la verdad sobre tu comportamiento. Bernardo, por favor, intervino Carla, mirando con aprensión a su hijo. No es el momento ni el lugar. Ella tenía razón. Bernardo respiró hondo, recomponiéndose. Voy a verificar los últimos exámenes, dijo, dirigiéndose a la puerta. Volveré en 1 hora para evaluar los signos vitales de Pedro. En las horas siguientes, Bernardo mantuvo distancia, entrando en la habitación solo cuando era necesario, tratando a Agustín con la formalidad profesional que reservaba a los familiares de pacientes difíciles. El empresario, por su parte, parecía aliviado con la tregua tácita. Al final de aquel día, Pedro comenzó a mostrar los primeros signos de conciencia, pequeños movimientos de los dedos, reacción a las voces a su alrededor. Bernardo acompañó de cerca, orientando al equipo sobre los procedimientos adecuados para el despertar gradual. Está respondiendo bien, explicó a los padres, pero aún necesitaremos algunos exámenes para evaluar si hay secuelas neurológicas. ¿Secuelas?, repitió Agustín palideciendo. ¿Qué tipo de secuelas? Es común en casos de traumatismo craneal. Puede haber alteraciones en la memoria, coordinación motora, comportamiento, pero Pedro es joven, con buena capacidad de recuperación. Las posibilidades son positivas. Carla tomó la mano de su hijo, las lágrimas rodando silenciosamente. ¿Podrá volver a ser como antes? ¿Andar en skate, jugar al fútbol? Es lo que esperamos, respondió Bernardo. Pero solo podremos evaluar completamente cuando esté totalmente consciente y podamos hacer las pruebas neurológicas adecuadas. A la mañana siguiente, Pedro abrió los ojos. La mirada desorientada recorrió la habitación, fijándose primero en su madre, luego en su padre y finalmente en Bernardo. «¿Tío Bernardo?», murmuró, la voz ronca por el tiempo de intubación. El corazón de Bernardo se aceleró. Pedro lo había reconocido. Se acordaba de él a pesar de los años de separación. Era una buena señal, tanto para el pronóstico neurológico como para la conexión emocional que siempre habían tenido. «Estoy aquí, Pedro», respondió, acercándose a la cama. «Sufriste un accidente, pero estás mejorando». El adolescente asintió débilmente, intentando procesar la información. «Mi cabeza duele. Es normal», explicó Bernardo. «Te golpeaste fuerte y necesitamos hacer una cirugía. Pero el dolor disminuirá gradualmente». Los días siguientes trajeron progresos significativos. Pedro fue trasladado de la UCI a una habitación privada. Comenzó a hablar más, a alimentarse solo, a dar los primeros pasos con ayuda de los fisioterapeutas. En cada evaluación, Bernardo se sentía más optimista sobre la recuperación completa. Una semana después de la cirugía, surgió una complicación inesperada. Los análisis de sangre de Pedro mostraron niveles bajos de hemoglobina,
exigiendo una transfusión. Vamos a necesitar su tipo de sangre, explicó Bernardo a Carla y Agustín, que permanecían constantemente al lado de su hijo. ¿Saben cuál es? A positivo, como el mío, respondió Agustín rápidamente. Bernardo hizo una anotación en la historia clínica. ¿Y tú, Carla? O negativo, respondió ella tensa. De acuerdo. Solicitaré la transfusión inmediatamente. Horas después, el laboratorio del hospital envió un mensaje urgente a Bernardo. Había un problema con el tipo de sangre. Al verificar el pedido, se dio cuenta del error. El laboratorio afirmaba que Pedro era AB negativo, incompatible con lo que Agustín había informado. Debe haber un error, comentó Bernardo con el técnico de laboratorio. Vamos a rehacer el test. El segundo test confirmó. Pedro era, de hecho, AB negativo. Bernardo frunció el ceño, revisando mentalmente las leyes de herencia sanguínea que había estudiado en la Facultad de Medicina. Un padre con sangre A y una madre con sangre O no podrían generar un hijo AB. Era biológicamente imposible. La conclusión era inevitable y desconcertante. Agustín no era el padre biológico de Pedro. Bernardo permaneció inmóvil en el laboratorio del hospital, el resultado del análisis de sangre en sus manos como una bomba a punto de estallar. La ciencia no mentía. Agustín no podía ser el padre biológico de Pedro. Esta verdad, tan clara en el tipo de sangre ante él, tenía el poder de destruir lo que quedaba de la familia Rivas. Por algunos instantes, Bernardo consideró las implicaciones éticas de lo que acababa de descubrir. Como médico, tenía una obligación con la verdad científica, pero también con el bienestar de su paciente, que en este caso era su sobrino, un adolescente ya fragilizado por el accidente. Pedro no necesitaba otro shock emocional durante su recuperación. Tras una reflexión cuidadosa, Bernardo tomó una decisión. Solicitaría la transfusión compatible para Pedro sin mencionar la incompatibilidad genética. Esa conversación necesitaría tener lugar, pero no ahora, no en el hospital, no mientras el chico luchaba por recuperarse. Cuando volvió a la habitación de Pedro, Carla estaba sola con su hijo, que dormía plácidamente. ¿Dónde está Agustín?, preguntó Bernardo, verificando los signos vitales del paciente. Fue a resolver algunos problemas en la constructora, respondió ella, sin quitar los ojos de su hijo. Incluso con Pedro aquí, los negocios no paran. Había una nota de amargura en su voz que no pasó desapercibida para Bernardo. La transfusión está siendo preparada, informó él, manteniendo el tono profesional. Vamos a iniciar tan pronto como esté todo listo. Carla asintió, continuando acariciando el cabello de su hijo dormido. Había algo en su postura, una tensión en la espalda, un temblor casi imperceptible en las manos, que sugirió a Bernardo que ella podría saber más de lo que demostraba. Carla, comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras. Cuando termine la transfusión me gustaría hablar contigo. En privado. Ella levantó los ojos, encontrándose con los de Bernardo con una mirada que mezclaba aprensión y resignación. ¿Es sobre los exámenes de Pedro? Sí, hay algunas cuestiones que necesitamos discutir. Carla cerró los ojos por un momento como si reuniera fuerzas. Entiendo. Después de la transfusión, entonces. La transfusión transcurrió sin complicaciones. Pedro durmió durante todo el procedimiento, su organismo joven absorbiendo la sangre donada que lo ayudaría en la recuperación. Cuando todo terminó y las enfermeras retiraron el equipo, Bernardo invitó a Carla a una conversación en la pequeña sala de reuniones del piso. Sentados frente a frente, médico y paciente, cuñados, casi extraños después de 3 años de distanciamiento, se miraron en silencio por algunos segundos. Es sobre el tipo de sangre de Pedro, ¿verdad? Y Carla finalmente rompió el silencio, su voz casi inaudible. Bernardo asintió, sorprendido por la percepción de ella. Sí, los exámenes muestran que Pedro es AB negativo. Agustín es A positivo, y tú, O negativo. Lo que significa que Agustín no puede ser el padre biológico de Pedro, completó ella, las palabras saliendo como una confesión contenida durante mucho tiempo. Bernardo la observó atentamente, dándose cuenta de que no había sorpresa en su rostro, solo una profunda tristeza. Tú ya lo sabías. No era una pregunta, sino una constatación. Carla asintió, lágrimas silenciosas comenzando a rodar por sus mejillas. Siempre lo supe, admitió ella, la voz embargada. Desde antes de que naciera Pedro. ¿Quién? Comenzó Bernardo, pero se detuvo, dándose cuenta de que no tenía derecho a hacer esa pregunta. Carla, sin embargo,
Parecía lista para compartir un secreto guardado durante 15 años. Fue una noche, solo una, explicó ella mirando sus propias manos. Agustín estaba viajando como siempre. Era nuestro 5º año de matrimonio, y yo ya sabía de sus infidelidades, aunque fingiera no saber. Esa noche, estaba tan sola, tan abandonada. Hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción. Un colega de trabajo, Ricardo, siempre estaba allí para mí, escuchando, apoyando. Fue gentil cuando más necesitaba gentileza. Fue solo una noche, Bernardo. Una noche de consuelo en años de soledad. ¿Y Agustín nunca lo supo? Nunca. Cuando descubrí que estaba embarazada, calculé las fechas. Sabía que no podía ser de Agustín. Él estaba en Uruguay cuando Pedro fue concebido. Pensé en contar la verdad, en pedir el divorcio, pero... ¿Pero? Agustín se puso tan feliz con la noticia. Por primera vez en años vi en él al hombre del que me enamoré. Cambió durante el embarazo, estaba presente, atento. Pensé que un hijo podría salvar nuestro matrimonio, y de cierta forma lo salvó. Bernardo absorbía cada palabra, reajustando mentalmente todo lo que pensaba saber sobre la familia de su hermano. Y ese hombre, Ricardo, ¿él sabe sobre Pedro? Carla sacudió la cabeza negativamente. Se mudó a Canadá un mes después. Nunca más supe de él. Y Pedro, Agustín lo ama como si fuera su sangre. Es la única cosa genuina en mi marido, el amor que tiene por su hijo. ¿Nunca consideraste contar la verdad? Muchas veces, admitió Carla. Especialmente en los últimos años, cuando las infidelidades de Agustín se volvieron más frecuentes, más descaradas. Pero ¿qué derecho tenía yo de destruir la relación entre padre e hijo? Pedro adora a Agustín, siempre lo ha adorado. Y Agustín, con todos sus defectos, ha sido un padre presente y amoroso. Bernardo comprendió entonces la complejidad de la situación. Lo que parecía una simple cuestión de verdad versus mentira era, en realidad, un enredo de emociones, compromisos y elecciones hechas a lo largo de años. No voy a contarle a Agustín, dijo finalmente. No es mi papel revelar esto, pero Carla, un día Pedro puede necesitar saber, por cuestiones médicas, sin nada más. Lo sé. Ella suspiró. Siempre supe que este día podría llegar. Solo no esperaba que fuera ahora, con él, aún recuperándose. No tiene que ser ahora, aseguró Bernardo. Pedro se está recuperando bien. Cuando esté lo suficientemente fuerte para ir a casa, podemos revisar esta cuestión. Carla tomó la mano de Bernardo, apretándola con gratitud. Gracias, Bernardo, por salvar a mi hijo, por entender, por no juzgar. Todos cometemos errores, Carla. Todos guardamos secretos. 2 meses pasaron. Pedro tuvo una recuperación notable, superando las expectativas médicas. Después de 3 semanas en el hospital y 5 más de terapias intensivas, estaba casi completamente recuperado, con solo una leve dificultad de coordinación que los fisioterapeutas garantizaban que sería temporal. En ese periodo, Bernardo se acercó nuevamente a su sobrino, primero como médico, luego como el tío que Pedro recordaba con cariño de la infancia. El adolescente frecuentemente preguntaba por qué su tío se había alejado de la familia, pero Bernardo evadía el tema, diciendo solo que los adultos a veces complican las cosas. Agustín mantuvo una relación cordial, pero distante con Bernardo. Agradecía formalmente la intervención médica que había salvado a Pedro, pero evitaba encuentros más allá de lo necesario. El empresario aún parecía incómodo con la presencia de su hermano, como si temiera que antiguas acusaciones pudieran resurgir en cualquier momento. Carla, por otro lado, buscó activamente reconstruir puentes. Invitaba a Bernardo a almorzar, pedía consejos sobre la recuperación de Pedro, y gradualmente comenzó a hablar sobre los años de separación, sobre cómo se arrepentía de haber alejado a su cuñado de la familia. «Pedro te extraña», dijo ella una tarde mientras observaban al adolescente en la sesión de fisioterapia. «Siempre preguntaba por ti durante estos años. ¿Por qué el tío Bernardo ya no venía a las fiestas? ¿Por qué nunca llamaba?» «¿Qué le decían a él?», preguntó Bernardo. «Que estabas muy ocupado salvando vidas», respondió Carla con una sonrisa triste. No era totalmente mentira. La vida de Bernardo también había cambiado. Su relación con Mariana había evolucionado. Se habían comprometido. Planeaban la boda para fin de año. La enfermera, con su naturaleza generosa, apoyó integralmente el acercamiento de Bernardo con su sobrino, incluso entendiendo las complejidades de la relación con el resto de la familia. Una mañana de domingo,
Mientras tomaba café con Mariana en una panadería en el barrio de Palermo Viejo, algo en la televisión llamó la atención de Bernardo. Era una entrevista en un programa de noticias local. La reportera conversaba con una mujer de cabello corto y profesional, vistiendo un tailleur elegante en la escalinata del Palacio de Justicia. Tribunales. ¿Lucía?, murmuró Bernardo, incrédulo. En la pantalla, la leyenda identificaba a la entrevistada. Doctora Lucía Campos, abogada especialista en derechos de las mujeres. ¿La conoces?, preguntó Mariana, notando la sorpresa de su prometido. Sí, quiero decir, la conocí. Hace mucho tiempo. Bernardo subió el volumen, captando el final de la entrevista. Y este nuevo proyecto del estudio tiene como objetivo dar soporte jurídico gratuito a mujeres en situación de acoso y persecución, explicaba Lucía, con una confianza que Bernardo no reconocía de la florista asustada que había conocido años antes. Muchas de ellas no denuncian por miedo, por vergüenza o por no tener recursos para contratar a un abogado. Estamos aquí para cambiar eso. Impresionante cómo transformó una experiencia personal traumática en algo positivo, comentó la reportera. La sonrisa de Lucía vaciló por un instante. A veces, las peores experiencias nos muestran nuestra verdadera fuerza, respondió ella, y nos dirigen hacia un propósito mayor. Cuando la entrevista terminó, Bernardo permaneció en silencio, absorbiendo la transformación de Lucía, de una florista acosada a una abogada respetada, usando su propio dolor para ayudar a otras mujeres. Había algo profundamente inspirador en eso. Esa misma noche, el celular de Bernardo sonó. Era Carla, su voz temblorosa de ansiedad. Bernardo, necesito contarte algo. Es sobre Agustín. ¿Qué pasó? Él vio la misma entrevista que tú. Esa mujer, Lucía, se obsesionó. Está investigando sobre ella en internet. Descubrió que volvió a vivir en Buenos Aires hace 3 meses. Estoy preocupada, Bernardo. Está actuando como en aquella época. Un escalofrío recorrió la espalda de Bernardo. ¿Dijo algo? ¿Hizo algo? Aún no, pero conozco esa mirada. Es como si estuviera planeando algo. Y hay más. ¿Qué? Pedro y yo encontramos un historial de búsquedas en su computadora. No fueron solo mujeres como Lucía a las que acosó durante estos años. Hubo otras, Bernardo. Muchas otras. La revelación no sorprendió a Bernardo tanto como debería. De alguna manera, él siempre había sabido que el caso con Lucía no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón. Carla, tú y Pedro necesitan alejarse de él. No es tan simple. ¿Conoces a Agustín? Él controla todo. Nuestras cuentas bancarias, la casa donde vivimos, hasta la escuela de Pedro. Pueden quedarse con nosotros, ofreció Bernardo sin dudar. Mariana no se importaría. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Gracias, Bernardo. Voy a pensarlo. Por ahora lo estoy vigilando. Si percibo que intenta hacer algo contra Lucía, te aviso inmediatamente. En los días que siguieron, Bernardo se vio dividido entre la preocupación por Carla y Pedro y la necesidad de alertar a Lucía sobre el peligro potencial. Tras mucha reflexión, decidió que la abogada tenía derecho a saber que su antiguo acosador estaba nuevamente activo. No fue difícil encontrar el estudio de abogados donde Lucía trabajaba. Una pequeña placa en el centro de Buenos Aires anunciaba «Campos y Asociados, abogacía para mujeres». Cuando Bernardo entró en la recepción simple pero elegante, fue recibido por una joven secretaria. «Me gustaría hablar con la doctora Lucía Campos, por favor. Dígale que es Bernardo Rivas». La secretaria lo miró con curiosidad. «La doctora Campos está en una reunión». «¿Tiene cita?» «No, pero es un asunto urgente, personal». Mientras esperaba en la recepción, Bernardo observó las fotos en las paredes. Lucía en su graduación de Derecho, recibiendo premios al lado de grupos de mujeres en eventos. En una de las fotos, algo llamó su atención. Lucía sonriendo al lado de un niño de aproximadamente 6 años, con cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían extrañamente familiares. ¿Bernardo? La voz hizo que él se girara. Lucía estaba en la puerta de su sala, más madura de lo que recordaba, pero con la misma mirada determinada. Lucía. Él sonrió, genuinamente feliz de verla. Disculpa aparecer sin avisar. Ella lo invitó a entrar en su estudio, un espacio organizado, con estanterías llenas de libros jurídicos y una ventana que daba al concurrido centro de Buenos Aires. «Te vi en la tele», comenzó él sentándose en la silla que ella indicó. «Me impresionó tu trabajo. ¿De florista a abogada?» Lucía sonrió, sentándose detrás de su escritorio.
La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Después de que me fui de Buenos Aires, me di cuenta de que quería hacer más que solo vender flores. Quería ayudar a mujeres que pasaron por lo que yo pasé. Entonces, usé mis ahorros para estudiar Derecho en Córdoba capital. Es admirable, dijo Bernardo sinceramente, transformar una experiencia dolorosa en algo tan positivo. La sonrisa de Lucía disminuyó un poco. Imagino que no viniste hasta aquí solo para halagarme, Bernardo. ¿Qué pasó? Bernardo dudó, buscando la mejor forma de comunicar la noticia. Agustín vio tu entrevista en la tele, dijo finalmente. Y por lo que Carla me contó, él está interesado en ti nuevamente, investigando sobre tu vida, tu trabajo. El rostro de Lucía palideció, pero su postura continuó firme. Entiendo, dijo ella, la voz controlada. Agradezco que me avises. Tomaré las precauciones necesarias. Lucía, si necesitas cualquier cosa. Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. Yo ya no soy aquella florista asustada, Bernardo. Ahora conozco mis derechos. Sé cómo protegerme legalmente. En ese momento, la puerta del estudio se abrió y el mismo niño de la foto entró corriendo. ¡Mami! ¿La tía Rita dijo que puedo comer otra galletita? Lucía sonrió a su hijo, una expresión de amor puro iluminando su rostro. Solo una más, Miguel. Y después, tarea. El niño hizo una mueca cómica, notando entonces la presencia de Bernardo. Hola, dijo él, educadamente. ¿Usted es cliente de mi mamá? Miguel, este es doctor Bernardo, un amigo de antaño, presentó Lucía, con una duda casi imperceptible. Bernardo sonrió al niño, notando nuevamente la familiaridad inquietante en sus rasgos. Los ojos, la forma de la barbilla. Un placer conocerte, Miguel. ¿Cuántos años tienes? 6 años y medio, respondió el chico orgulloso. Casi 7. Bernardo hizo un rápido cálculo mental. 6 años y medio. O sea, Miguel fue concebido aproximadamente hace 7 años y 3 meses, exactamente en la época en que Lucía conoció a Agustín. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Ella sostuvo su mirada por un momento, luego se volvió hacia su hijo. Miguel, ¿por qué no vas a terminar tu dibujo en la sala de la tía Rita mientras hablo con el doctor Bernardo? Cuando el niño salió, Bernardo no necesitó hacer la pregunta en voz alta. Lucía respondió al cuestionamiento no verbalizado. Sí, Miguel es hijo de su hermano, confirmó ella, la voz baja pero firme. Descubrí que estaba embarazada 2 meses después de irme de Buenos Aires. Pensé en no tener al bebé, pero no pude. ¿Agustín lo sabe? No. Y prefiero que siga así. Tiene derecho a saber que tiene un hijo, argumentó Bernardo, más por principio que por convicción. ¿Derechos? Lucía soltó una risa amarga. El hombre que me acosó, que destruyó mi negocio, que me forzó a dejar mi vida atrás, ese hombre no tiene derechos sobre mi hijo. Nuestro hijo, Lucía continuó, tiene un padre, mi marido, Andrés. Él adoptó a Miguel legalmente cuando nos casamos. Miguel tiene una familia amorosa, estable. No necesita la toxicidad de Agustín en su vida. Bernardo asintió lentamente, comprendiendo la posición de ella. Entiendo y respeto tu decisión. Gracias. Lucía se relajó visiblemente. Ahora, sobre la alerta, voy a tomar medidas de precaución. Si Agustín intenta cualquier cosa, estaré de tu lado, garantizó Bernardo. No permitiré que te lastime nuevamente, ni a ti ni a Miguel. Las semanas que siguieron al encuentro con Lucía fueron tensas. Bernardo se dividió entre el hospital, los preparativos para su boda con Mariana, las visitas a Pedro y la vigilancia constante sobre las acciones de Agustín. Carla lo mantenía informado sobre los movimientos de su hermano, relatando con preocupación creciente la obsesión que él había desarrollado por la abogada. Imprimió todos los artículos sobre ella, contó Carla en un almuerzo con Bernardo. Tiene un archivo en la computadora solo con información sobre su estudio, los casos que defendió. Ayer lo encontré estudiando la rutina del edificio donde ella trabaja. Esto se está volviendo peligroso, observó Bernardo, la preocupación evidente en su rostro. Tú y Pedro deberían considerar seriamente la oferta de quedarse con nosotros por un tiempo. Carla jugaba con la comida en su plato, indecisa. Pedro tiene 15 años, Bernardo. Está en una etapa crucial en la escuela. Un cambio ahora afectaría sus estudios, sus amigos. ¿Y continuar en una casa con Agustín en este estado no afecta? Ella suspiró, el agotamiento visible en cada línea de su rostro. Tienes razón. Voy a hablar con Pedro hoy.
Esa misma tarde, mientras Bernardo realizaba una consulta de rutina, su secretaria lo interrumpió con urgencia. Doctor Bernardo, su cuñada está en la línea. Dice que es extremadamente urgente. Al atender, la voz de Carla estaba cargada de pánico. Bernardo lo descubrió. Agustín fue al estudio de Lucía, la confrontó delante de todos, hizo una escena horrible. Y peor. Vio a Miguel. El corazón de Bernardo se disparó. ¿Qué pasó? No sé con certeza. Solo sé que Agustín regresó trastornado. Miró al niño y... Bernardo se dio cuenta. Dijo que el chico tiene los mismos ojos, la misma barbilla que él tenía en la infancia. ¿Dónde está él ahora? Encerrado en el estudio bebiendo. Tengo miedo, Bernardo. Su mirada nunca vi a Agustín así. Lleva a Pedro a nuestra casa ahora mismo, instruyó Bernardo. Mariana estará allí. Yo intentaré hablar con Lucía, ver qué pasó exactamente. Después de varios intentos, logró hablar con Lucía. Su voz estaba tensa, pero controlada. Apareció de la nada, relató ella. Comenzó a gritar, a acusarme de haber arruinado su vida. Cuando vio a Miguel saliendo de mi sala, Bernardo miró a mi hijo como si hubiera visto un fantasma. ¿Intentó algo contra ustedes? Intentó acercarse al auto donde Miguel estaba esperando. Yo usé spray de pimienta en él. No tuve otra opción. Llamé a la policía, hice una denuncia. Mi abogado está preparando un pedido de orden de restricción. ¿Tú y Miguel están a salvo? Sí, estamos en casa de una amiga. Andrés está volviendo de viaje para quedarse con nosotros. Bernardo, he estado pensando, después de todo esto, ¿qué? No soy la única, ¿sabes? Después de que me convertí en abogada, conocí a otras mujeres que pasaron por lo mismo con tu hermano. Estoy considerando una demanda colectiva por acoso, persecución. La noticia golpeó a Bernardo como un puñetazo. Otras mujeres. Un patrón de comportamiento que se extendía por años, quizás décadas. ¿Cuántas? Preguntó la voz casi fallando. 5 hasta ahora. Todas con historias similares. Agustín las cortejaba generalmente en contextos profesionales. Cuando terminaba o era rechazado, comenzaba el acoso, la difamación. Bernardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estarías dispuesto a testificar? ¿Contar lo que viste ese día hace 7 años? Como testigo, tu testimonio tendría mucho peso. Un médico respetado, sin ningún interés personal en el caso. Claro, respondió Bernardo sin dudar. Haré lo que sea necesario. Los eventos se precipitaron en las semanas siguientes. El caso ganó visibilidad en los medios locales. Empresario conocido acusado de acoso por 6 mujeres. La constructora de Agustín comenzó a perder contratos. Inversores se retiraron. La imagen cuidadosamente construida del empresario ejemplar se desmoronaba con cada nuevo detalle revelado. Carla y Pedro se mudaron temporalmente al apartamento de Bernardo y Mariana. El adolescente, aún recuperándose del accidente, mostraba signos crecientes de estrés con la situación. Odio lo que está pasando, se desahogó Pedro con su tío durante una sesión de fisioterapia. Los compañeros de la escuela me miran diferente. Algunos padres no dejan que sus hijos anden conmigo, como si yo tuviera la culpa de lo que hizo mi padre. Tú no tienes la culpa de nada, Pedro, aseguró Bernardo. Y esto va a pasar. La gente va a olvidar. Pero yo no voy a olvidar, respondió el adolescente, lágrimas en los ojos. Nunca voy a poder olvidar que mi papá, que él es ese tipo de hombre. Bernardo abrazó a su sobrino, sintiendo que su corazón se rompía por el chico que, inocente, pagaba por los errores de su padre. En la víspera del juicio, Pedro desapareció. Carla llamó a Bernardo en pánico. El adolescente no había vuelto de la escuela. Sus cosas habían desaparecido de la habitación, junto con algo de dinero y su consola portátil. Una búsqueda frenética se inició. Bernardo, Mariana y Carla recorrieron lugares que Pedro frecuentaba. Llamaron a amigos, profesores. Nada. Fue solo al anochecer que Bernardo tuvo una idea. La pequeña cabaña que la familia Rivas mantenía en Tandil, una ciudad serrana a 1 hora de Buenos Aires, donde Pedro pasaba vacaciones en la infancia. Conduciendo por la carretera sinuosa que llevaba a la ciudad, Bernardo intentaba imaginar lo que pasaba por la cabeza de su sobrino. La decepción con su padre, la exposición pública de la familia, el estrés constante en casa. Era demasiado para cualquier adolescente, especialmente uno aún recuperándose de un trauma físico. La cabaña estaba oscura cuando llegó, pero la puerta del porche estaba sin llave. En la habitación del fondo, encontró a Pedro acurrucado en la cama,
los auriculares aislándolo del mundo. Todo el mundo está preocupado por ti, dijo Bernardo suavemente, después de que su sobrino se quitara los auriculares. Disculpa, murmuró Pedro. Yo solo no aguantaba más. No aguantaba ver a mamá llorando todas las noches. No aguantaba los mensajes de papá, ora implorando perdón, ora culpando a mamá por tomar partido contra él. Podrías haber hablado conmigo. ¿De qué serviría? Tú no puedes arreglar esto, tío. Nadie puede. Nuestra familia está destrozada. Bernardo se sentó en el borde de la cama, eligiendo las palabras con cuidado. Las familias cambian, Pedro. A veces se rompen, a veces se reconfiguran. Lo importante es que existen personas que te aman, que se preocupan por ti. Tu madre, yo, Mariana. Pedro levantó los ojos, rojos de tanto llorar. Quiero vivir con ustedes, declaró, la voz súbitamente firme. No quiero volver a casa, ni ahora ni después del juicio. No quiero estar cerca de él. Esa es una decisión seria. Tengo 15 años. Ya puedo elegir con quién quiero vivir. Y te elijo a ti y a Mariana. El juicio fue tan difícil como Bernardo imaginaba. Sentado en el estrado de los testigos, relató en detalle lo que presenció hace 7 años. Agustín acosando a Lucía, la intimidación, las amenazas veladas, la difamación que siguió. Describió cómo su hermano había orquestado su distanciamiento de la familia cuando intentó exponer la verdad. Agustín, sentado al lado de su abogado, mantenía una expresión impasible, evitando mirar directamente a su hermano. Carla testificó a continuación, corroborando el patrón de comportamiento controlador y manipulador de su marido. Las 6 mujeres, lideradas por Lucía, presentaron evidencias contundentes, mensajes amenazadores, testigos de los episodios de acoso, registros de persecución. Una de ellas, una ex secretaria de la constructora, mostró cicatrices emocionales tan profundas que apenas podía hablar en presencia de Agustín. Tras 3 días de testimonios, el juez anunció su decisión. Agustín fue condenado a 3 años de prisión en régimen de semilibertad, además de indemnización a las víctimas y prohibición de acercarse a cualquiera de ellas. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por Bernardo. Ver a su hermano ser esposado y conducido fuera del tribunal no trajo la satisfacción que había imaginado, solo la confirmación de que la ruptura familiar era completa e irreversible. Mientras los policías se llevaban a Agustín, Carla se acercó a su ahora exmarido. Bernardo no pudo oír lo que ella dijo, pero vio la expresión de Agustín transformarse. Primero confusión, luego shock, y finalmente un dolor visceral que contorsionaba sus facciones. Más tarde, Carla le contaría lo que le había dicho en los últimos momentos con Agustín. Necesitaba saber la verdad sobre Pedro, explicó ella, la voz cargada de una mezcla de culpa y liberación. Que el hijo que tanto amaba, el único ser humano por el que parecía capaz de sentir amor genuino, no era biológicamente suyo. Fue cruel, observó Bernardo sin juicio en su voz. Sí, admitió Carla. Tan cruel como él fue con todas esas mujeres. Tan cruel como fue conmigo durante 15 años. Necesitaba que sintiera al menos una fracción del dolor que causó. La salida de ella del tribunal fue surrealista. Reporteros captaron el momento en que Carla, tras revelar la verdad a Agustín, comenzó a reír. Una risa inicialmente contenida que creció hasta volverse casi histérica, mientras caminaba sola por los pasillos del juzgado. 2 días después, Carla fue encontrada en casa, en estado catatónico, murmurando incoherencias. El colapso emocional, explicaron los médicos, era resultado de años de tensión psicológica contenida, ahora liberada por la resolución del caso. Fue internada para tratamiento psiquiátrico, con previsión de alta en algunas semanas. La custodia temporal de Pedro fue concedida a Bernardo sin objeción. El adolescente se adaptó sorprendentemente bien a la nueva vida en el apartamento de su tío y de la ahora tía Mariana. Volvió a la escuela, retomó la fisioterapia y lentamente comenzó a sonreír de nuevo. Creo que es la primera vez que te veo genuinamente feliz en meses, comentó Bernardo, observando a su sobrino reír de una broma de Mariana durante la cena. Es porque aquí puedo ser yo mismo, respondió Pedro simplemente. No necesito fingir que todo está bien, no necesito proteger a nadie. 3 meses después del juicio, con Carla recuperada y participando activamente en la vida de su hijo, aunque viviendo separadamente, Bernardo recibió un mensaje de Lucía. Miguel ha estado haciendo muchas preguntas sobre su familia biológica.
Creo que es hora de que conozca a otros parientes además del padre que eligió para sí. ¿Tú y Pedro querrían encontrarnos este fin de semana? El encuentro tuvo lugar en un parque a orillas del Río de la Plata, en una mañana soleada de domingo. Pedro, inicialmente nervioso con la idea de conocer a un medio hermano que ni siquiera sabía que existía, rápidamente se encantó con el ingenioso Miguel. A pesar de la diferencia de edad, 15 y 7 años, los dos descubrieron intereses comunes en videojuegos e historias de aventura. «Tiene tu sonrisa», observó Lucía, sentada al lado de Bernardo en un banco, mientras observaban a los chicos jugando. «Y los ojos de mi madre», completó Bernardo. «Es increíble cómo funciona la genética, ¿verdad? Dos niños, hijos del mismo hombre, criados en ambientes completamente diferentes y aún así compartiendo pequeños gestos, expresiones. Me alegra que Pedro te tenga», dijo Lucía, observando al adolescente enseñar a Miguel a usar un pequeño dron. «Todos los niños merecen adultos que los amen incondicionalmente». Bernardo asintió, una sensación de paz envolviéndolo por primera vez en años. «¿Sabes lo que es irónico?», Dorn reflexionó él. Agustín, con toda su obsesión por el control y las apariencias, terminó siendo el catalizador para algo hermoso. Si no fuera por él, por sus acciones, por sus terribles elecciones, nosotros nunca nos habríamos conocido. Estos chicos nunca se habrían encontrado. «De la oscuridad a veces nace la luz», filosofó Lucía. «Fue lo que aprendí en estos años, que incluso de las peores experiencias pueden surgir nuevos caminos, nuevas posibilidades». Observando a los dos chicos jugando bajo el sol porteño, Bernardo no podía dejar de pensar en cuán impredecible era la vida. 7 años antes, exhausto tras una larga guardia, había sido abordado por una florista desesperada. Una coincidencia que cambiaría para siempre el curso de varias vidas, rompiendo viejos lazos y creando nuevos. Pedro y Miguel ahora reían fuerte, corriendo alrededor de un gran árbol, el dron momentáneamente olvidado. Medios hermanos que acababan de conocerse, pero que ya demostraban una conexión que trascendía el tiempo perdido y las circunstancias complejas de su parentesco. «Ellos van a estar bien», afirmó Bernardo, más para sí mismo que para Lucía. Sí, ella estuvo de acuerdo, su rostro iluminado por una sonrisa serena. «Van a estar mejor que bien. Van a crecer sabiendo que familia no es solo sangre o apellido, es elección, es amor. Es estar presente en los momentos difíciles». Bernardo extendió la mano, tomando la de Lucía brevemente en un gesto de gratitud y comprensión, mutua, no como el inicio de algo romántico. Ambos habían seguido adelante, construido vidas plenas con personas que amaban, sino como el reconocimiento de una jornada compartida, de heridas que, aunque cicatrizadas, habían transformado fundamentalmente quienes eran, por nuestros hijos, dijo Bernardo mirando a Pedro y Miguel, y por las nuevas familias que construimos de las ruinas del pasado. Lucía apretó su mano en respuesta, sus ojos brillando con emoción contenida. «Por nuestros hijos», repitió ella, «y por las segundas oportunidades». Amigos oyentes, esperamos que la historia de Bernardo, Lucía y sus familias haya tocado sus corazones. A veces, los lazos más fuertes nacen de las experiencias más dolorosas, y las familias más verdaderas son aquellas que elegimos construir, independientemente de la sangre que corre por nuestras venas. Si te emocionaste con esta jornada de redención y nuevos comienzos, no dejes de suscribirte a nuestro canal para acompañar otras historias igualmente envolventes. Deja tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu opinión es fundamental para continuar trayendo contenidos que hacen la diferencia. Y recuerda, para cada historia que llega a su fin, siempre hay un nuevo capítulo esperando para ser escrito. ¡Hasta la próxima!